Sean bienvenidas y bienvenidos a Resonancias íntimas del teatro. Resonancias íntimas del teatro. Dramaturgia, Dirección, actuación, escenografía, vestuario, iluminación, música, coreografía. maquillaje, Todo esto y más conforma la escena teatral. Se levanta el telón. Muy buenas noches. Les saludamos Sergio Bonilla y Alegría Martínez. Hoy le damos la bienvenida a Mario Espinosa, director de escena egresado del Centro Universitario de Teatro CUT de la UNAM, que participó en cursos y residencias en Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos, invitado por las instituciones culturales y escénicas de esas naciones. Ha dirigido más de 40 puestas en escena de teatro y ópera. Sus montajes teatrales se han presentado en los principales teatros de México y también en Estados Unidos, Colombia, Bolivia, Venezuela y Brasil. Entre sus montajes destacan Palinuro en la escalera de Fernando del Paso, Arte de Yasmina Reza, Una luna para los malnacidos de Eugene O'Neill, Copenhague de Caril Churchill, Edip en Colofón de Flavio González Melo, Verde Cruz o Los últimos Lazaretos de Ingrid Bravo y Camelia la Tejana, la auténtica historia de Camelia la Tejana de Gabriela Ortiz. Recientemente, el 8 de octubre de 2025, Mario Espinosa estrenó la obra Peer Gynt de Henrik Ibsen en versión de Luis Mario Moncada con la compañía titular de teatro de la Universidad Veracruzana en Jalapa, Veracruz. Mario Espinosa ha recibido diversos premios y distinciones, como el de la International Citation Merit y la International Society for the Performing Arts en 2019, por aportaciones que han enriquecido a las artes escénicas internacionales, además de la medalla Javier Villaurrutia entregada por el Instituto Nacional de Bellas Artes en 2014. Ha sido miembro en 2 ocasiones del Sistema Nacional de Creadores. Ha sido también profesor y director del Centro Universitario de Teatro de la UNAM, coordinador nacional de teatro y secretario ejecutivo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes durante la realización de México, Puerta de las Américas. Actualmente, y desde 2024, es director artístico de la compañía titular de teatro Orteup de la Universidad Veracruzana, que hace unos meses inauguró su nuevo espacio teatral, Estridentópolis. Muchas gracias por estar esta noche en nuestro programa, Mario. Buenas noches, qué gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro, Mario. Muchas gracias por estar en nuestro programa. ¿Cómo entró el teatro a tu vida? ¿Qué recuerdas de ese momento inicial o ese momento, si es que lo identificas como un momento decisivo para formar parte de la vida teatral? Tal vez hubo 2 tipos de momentos, uno suave y lento, es decir, mis padres me llevaban al teatro desde chico y me gustaba ir, ¿no? Y de adolescente iba con mis amigos a las temporadas de teatro popular que había en la Ciudad de México. Entonces esa fue la parte suave, o sea, era algo que era como un hábito, porque yo soy prófugo de la economía. Cuando estudiaba economía, no, de adolescente, fíjate, a lo mejor la punzada me entró de adolescente porque fui a ver una obra que se llamaba El Pelícano de Strindberg, que dirigía Pepe Caballero, que en ese entonces tenía creo que 16 años, y yo tenía 13 cuando fui a verlo, en el foro del Teatro de la Casa de la Paz, con el escenógrafo Alejandro Luna, y yo dije, esto es posible, ¿no? Y me gustó mucho ese espectáculo. Esa fue la primera vez que dije, ¡wow! Pero yo primero estudié economía. Y estudiando economía, supe que había un taller de teatro que dirigía Marta Luna, y me metí a ese. Y como espectador vi montajes increíbles que se hacían en ese entonces en la universidad,
realmente volvieron locos de verlos, ¿no? Creo que era una buena época del teatro universitario, fantástica, y eran la honesta persona de Szechuan, del maestro de Tavira, un Chekhov de Margules, y con Nausistrata que era de Héctor Mendoza, ¿no? Donde hablaban los creativos. Él ya hacía, aunque después decía y lo negaba, que no le gustaba el teatro postdramático, él lo hacía porque ahí hablaban el director, el escenógrafo, el iluminador, el productor, la vestuarista, todos hablaban y me encantó. Entonces me volví loco cuando fui el espectador. Y luego, que ya estaba en el taller de Marta Luna, pues yo actuaba y siempre hacía de villano, me tocaban los de villano. Pero en realidad yo nunca quise ser actor, yo quería hacer otra cosa. Entonces yo musicalizaba, era el asistente, y luego estuve trabajando en un proyecto de investigación y de activismo, digamos, en los tejidos colectivos de los valles del Yaqui y Mayo. Y ahí lo que no había era teatro. Entonces cuando terminé esa experiencia, regresando, dije, yo quiero hacer teatro. Y vi un anuncio en el CUT, donde se estaba empezando unos cursos de dirección escénica. Dije, ahí soy, y ya fui, y entré. Oye, pues muy, muy buena iniciación, ¿no? De como espectador y después en la preparación de todo lo que se tiene que hacer en torno al teatro. ¿Y cómo entró, qué te atrajo la ópera al grado de plantearte dirigir montajes de este género? Bueno, me gusta la ópera. Uh-huh. Yo vengo de familia de músicos, que leo partituras, en fin, lo cual me facilita la cosa. Se necesitaba una nueva generación de personas jóvenes que trabajaran en la ópera. Yo venía de ser asistente de Margules en una ópera que fue el Fausto de Gounod, y la querían remontar. Y fue Nacho Toscano el que nos hizo la invitación a que hiciéramos la reposición sin Alejandro Luna, sin Margules. Entonces, pues la hicimos nosotros, y de ahí empezaron a invitarnos más veces, porque pues es diferente, es un formato distinto, una organización distinta. De hecho, tú te das cuenta que una ópera va a estar lista en los últimos 5 días, cuando se junta todo, y te hace el milagro, porque hay 250 personas trabajando, ¿no? Es muy impresionante, y es muy grato, nada más que pues sí, es una presión diferente. Muy distinta. Mario, ¿qué te seduce de la ópera de Giuseppe Verdi, particularmente reconocido por Aida, La Traviata, Nabucco, entre las 28 de las que fue autor, y también de quien se decía que solía pedir cantantes que actuaran de forma convincente, y también autor de El Trovador y Simón Boccanegra, que has puesto en escena? Sí, bueno, yo llegué a Verdi por accidente. Yo quería hacer en realidad una ópera alemana, pero me invitaron a hacer óperas italianas. Ahora, ¿qué tiene fantástico Verdi? Uh-huh. Verdi entiende la escena. Su música tiene ya como implícitas todas las acciones dramáticas. Es muy dramático y comprende la acción sobre el escenario. Entonces, pues es divertido de montar, además de que es un excelente músico. Él mismo dirigía sus óperas y las escribía. Entonces, pues es alguien que comprendía profundamente lo que ocurría en el escenario. Y entonces montar una ópera de él, pues es divertido. Me tocó creo que monté 3 óperas de Verdi. La Traviata, que es una ópera clásica, hermosa, pero todas tienen como un contenido social importante. Simón Boccanegra, que trata de sublevaciones y la lucha por el poder, y El Trovador, que también trata de guerras y demás. Y sí me gusta Verdi, aunque tengo que confesar que yo quería hacer una ópera alemana y no se me hizo. Bueno, todavía estás a tiempo. Sí. Mario, entre las obras que se han estrenado bajo tu dirección, hay algunas que se han quedado a vivir para siempre en las personas que las han visto, por ejemplo, como Arte, de Yasmina Reza, en la que actuaron Héctor Bonilla, Claudio Obregón y Rafael Sánchez Navarro. Además, por ejemplo, de Una luna para los malnacidos, de Eugene O'Neill, sobre una conflictiva relación entre un padre granjero alcohólico, su hija, una obra en la que el propietario de la granja, que también era dado a la bebida, vivía entre el amor, la frustración, la destrucción y la esperanza, como los otros dos. Montaje en el que actuaron, recordamos muy bien, el Pato Castillo y Karina Gidi.
Esta, además de Copenhague, de Caryl Churchill, un debate científico y humano sobre la bomba atómica, también con Claudio Obregón, además de Julieta Gurrola y Luis Miguel Lombana, estas entre muchas más. Acabas de estrenar y de tener temporada de Peer Gynt, de Henrik Ibsen, con versión de Luis Mario Moncada, con los integrantes de la organización teatral de la Universidad Veracruzana, Orteub. ¿Qué fue lo que más te atrajo de este texto y en qué consiste tu propuesta escénica, Mario, de esta obra de Ibsen? Bueno, a mí Ibsen me gusta mucho. Es más conocido por sus obras más realistas y muy sociales. Más el primer autor, digamos, exitoso y feminista en el siglo XIX. Por eso es más conocida, ¿no? Por Casa de Muñecas y por Hedda Gabler. Pero esta es una obra anterior y tiene como... la primera parte de su obra trata de como la tradición escandinava, ¿no? Personajes de la tradición escandinava, pero lo usa para hacer algo muy político, aunque no pareciera, ¿no? Porque el viaje de Peer Gynt lo hace en un mundo que sigue pareciéndose mucho al nuestro, ¿no? Quitando las cosas como folclóricas, que es la parte que no me interesaba, pero la parte que me interesó mucho es un personaje que trata de hacer su vida y trata de ser muy auténtico y original, siendo muy desobediente, pero que al final de su vida, que ya que llega a la vejez, se da cuenta que fue un desobediente obediente. Es decir, hizo exactamente lo que se esperaba de alguien en una época como la actual. Él, que pensaba que era muy original y muy auténtico, resultó ser imitación de todos los demás. Y es un poco lo que, pues a lo que nos lleva el capitalismo. Además, es una persona que lucha por la libertad individual nada más, ¿no? No le importan los demás. El lema ahí es, bástate a ti mismo, que no te importe nadie más, ¿no? En vez de... y entonces él practica eso en todos los aspectos de la vida, en el amor, en el poder, en la economía, en la religión, en todo. Es todo para él y para él y para él. Siempre termina golpeado, perdiendo, pero siempre lo intenta. Y entonces cuando regresa muchos años después a su tierra, de la que partió de chico, le toca hacer un recuento de su vida cuando aparece ahí la muerte, en forma de un fundidor. Que las almas que no fueron ni tan importantes como pecadores, ni tampoco como virtuosos, los convierten en botón para no desperdiciar el material. Y entonces, esa escena me encanta porque pues él quiere negociar con la muerte para que no lo saquen, no lo metan al infierno primero, y luego lo que no quiere es pasar con una vida insulsa que a nadie le importa, y trata de comprobar que fue un gran pecador, pero ni siquiera eso fue un gran pecador. Entonces es una obra sobre alguien que trata de ser original y termina copiando a los demás, y alguien que solo lucha para sí mismo y lo que consigue es una vida vacía y miserable. Le hicimos unos cambios porque en el original hay una muchacha que lo espera virginal desde los 15 años hasta que llega viejito, y eso no puede ser. Entonces eso está cambiando. Claro. No, ¿para qué? Yo creo que ni entonces, pero... pero ahora menos, claro. Continuamos nuestra plática en Resonancias Íntimas del Teatro con Mario Espinosa, director, docente y actual director de la Orteub en Jalapa. Mario, en febrero-marzo de 2024 fuiste nombrado director de la Orteub a la salida de Luis Mario Moncada en ese cargo. ¿Qué proyectos tuvieron continuidad además del nuevo teatro Estridentópolis, con que ahora cuentan que te tocó inaugurar en Jalapa y que planeas implementar como parte de lo más importante en esta nueva encomienda? Bueno, mira, primero yo venía de la UNAM, terminé de ser director del Centro Universitario de Teatro mucho tiempo. Yo necesitaba un cambio y me interesaba mucho el trabajo en equipo, y yo estaba muy al tanto de lo que hacía Luis Mario Moncada, y ya le tocaba salir, también estuvo muchos años aquí.
y creo que además nos entendemos bien y lo que es muy seductor de la compañía estable de la Universidad Veracruzana es que es un equipo, es un colectivo que trabaja todo para lo mismo. Es más un ensamble, más que figuras individuales, lo que tiene es un ensamble. Y es un ensamble que lleva mucho tiempo trabajando, pero además es un ensamble creo que representa muy bien a las fuerzas y a la población del país y que tiene una garra increíble. Han sobrevivido contra viento y marea durante muchos años. Esta compañía tiene ya 72 años. Ya ha pasado por épocas de auge y épocas de crisis y, en fin, 72 años, igual que nosotros, nos pasa de todo en la vida, ¿no? Y lo que me interesaba es que el proyecto del nuevo teatro, porque tener un espacio para trabajar es una diferencia grande, muy diferente estar buscando un espacio, a ver quién te lo presta, cuándo te lo prestan, en qué condiciones lo prestan. La compañía había trabajado mucho en el Teatro del Estado, en la Sala Chica, pero ya era un verdadero problema que nos prestaran el teatro y las condiciones. Entonces, tener un nuevo teatro es un lujo. Es un lujo porque además nos va a permitir también no solo presentarnos nosotros, sino recibir a otros, ¿no? Entonces estamos contentos por esa continuación del proyecto. Luis Mario lo que consiguió, y hay que decirlo, fue el grupo de actores que se plantaron un 1 de mayo en la mitad del desfile con mantas diciendo no nos han cumplido lo del teatro, que se hizo ese teatro. O sea, aquí la gente pelea por lo que considera que es importante no solo para ellos en lo individual, sino para el teatro y para la universidad, en fin. Entonces, fue esa lucha que hizo posible este teatro y bueno, hemos estado haciendo todos los trabajos para hacer el teatro. Y la otra cosa que queremos esta es una compañía de las pocas que hay a nivel nacional. Esta es la más antigua, pero no es la más grande porque la Compañía Nacional de Teatro es mucho más grande. Y nosotros somos una compañía relativamente pequeña, entre todos, actores y staff, pues somos 30. Somos poquitos para un teatro. Y aún así, pues somos muy guerrilleros, ¿no? Porque con eso vamos a un trabajo. Nos interesa recuperar una dimensión nacional de la presencia de trabajo de la compañía, que no solo el centro existe. Y por otro lado, continuar con lo que se ha hecho en muchos años de presencia internacional. O sea, las primeras obras de esta compañía que salieron de México fueron unos montajes de Pineda con obras de Víctor Hugo Rascón Banda que se llamaban Cierren las puertas y la ópera Máscara contra Caballero, ¿no? Y eso fue hace mucho. ¿Cuándo habrá sido? En los 80, ¿sí? Pero ha salido otras ocasiones y hace no tanto tiempo salió Béisbol, que durante el tiempo que fueron directores artísticos Boris Sheman y Alberto Lomnitz, y ya durante la directriz de Luis Mario Moncada fueron a Brasil con así como embutidos, ¿no? De la obra de Richard Viqueira. Es decir, ha tenido una presencia internacional que estamos interesados en que continúe. Y además las cosas de rigor, ¿no? Servimos a un público y tratamos de hacer lo que no pueden hacer los demás. O sea, los demás, el teatro independiente, que es muy pujante aquí en Jalapa, no puede hacer montajes como Peer Gynt o como lo que hizo recientemente de David Gaitán con Derretir las esquinas, porque son obras que tienen 21 actores y actrices en escena. Pues está complicado, ¿no? Sí. Y ¿quién puede levantar eso con recursos propios o con un apoyo de, no sé, de qué? Es una compañía de repertorio, además, es decir, vuelve a montar las obras después de un tiempo. Jalapa no puede tener 100 funciones en una temporada, 50 funciones, son menos, entonces se acumulan las funciones a lo largo de los años y tratamos de hacer, pues es una universidad, tiene que correr riesgos, tratar de poner clásicos también, apoyar la dramaturgia nacional, apoyar también artistas locales, en fin, son varias las tareas, pero todas ellas son de no estar solos ni aislados, sino de trabajar con los otros y para los otros.
Mario, además de tu desempeño en distintos cargos públicos, como los que mencionamos al inicio del programa, pues has sido jefe de teatros del Instituto Mexicano del Seguro Social, del IMSS, y bueno, ya dijimos que fuiste secretario del FONCA, del entonces Conaculta, lo que ha sumado una gran experiencia a tu valiosa carrera como titular de instancias teatrales públicas. ¿Cuáles podrían ser, desde tu perspectiva, algunas acciones urgentes para fortalecer nuestro teatro en lo general, aparte, por supuesto, de un adecuado presupuesto? Pues yo creo que hay el principal, y que está relacionado con todos los demás, es pelear porque el teatro ocupe un lugar importante como asunto de interés público. Es decir, no tanto los que financian como los que ven, como los que lo hacemos, tenemos que estar seguros que el teatro es más allá que el gusto de la gente de teatro que lo hace. Digo, nos da mucho gusto y lo hacemos, pero esa no es la importancia más relevante del teatro. Lo más importante del teatro es que sirve a la sociedad. Pero ese convencimiento ha ido disminuyendo de una manera alarmante. Entonces, lo primero que necesitamos es ocupar un lugar mucho más digno dentro de los asuntos de interés público, y que los distintos sectores de la sociedad, incluso los que no van al teatro, sepan que es importante que exista, ¿no? Y para eso tenemos que hacer muchas cosas, incluso la gente de teatro, y también los funcionarios. Creo que el modelo de desarrollo del teatro, a partir de políticas públicas, está en una confusión total. Está en esos momentos donde el modelo anterior ya no funciona y ya no está financiado, y no hay uno nuevo. Entonces, eso es sumamente perjudicial para lo que estamos viviendo. Porque, pensemos, cuando yo empecé a estudiar teatro, había teatro en la Ciudad de México de martes a domingo. Y se hacían temporadas de muchas funciones, ¿no? Yo prácticamente no hacía ninguna de menos de 100. Ahora hacen de 6 y de 8 en 8. Por ejemplo, esta obra que fue un gran éxito, un gran montaje, ¿cómo se llama? ¡Ay, Dios! La que acaba de ir también a distintas partes, a distintos festivales del mundo. ¿Cómo se llama? ¿En qué teatro estaba? Ha pasado por todos los teatros, es lo que quiero decir. Esa obra, que fue un gran éxito, cumplió las 100 funciones al 4º año después de recorrer no sé cuántos teatros. A cuentagotas. A cuentagotas, así es. Desapareció el Programa Nacional de Teatro Escolar. Así es. Yo lo hice a nivel nacional. Ya existía a nivel capitalino, pero no existía en todos los estados. Lo hicieron el sexenio pasado. Es de las cosas que desaparecieron. Los tabuladores de pago a la gente de teatro son los mismos de hace 17 años. Eso habla de cómo es concebido el quehacer, lo que nosotros hacemos. Cuando le ponen un precio y el precio es ese, pues es tremendo. Entonces, los precios, el precio del boleto también es un indicador. El precio del boleto está muy bajo, pero el subsidio no lo paga el Estado en ninguno de sus niveles, ¿no? Claro. Sí, lo pagan los artistas. Entonces, sí, porque se van a taquilla o tienen salarios muy bajos y demás. Entonces, ese sistema tiene que revisarse, ¿no? O el medio, la convocatoria que ha generado más proyectos, que ha sido los EFIs, pero tienen un problema crucial. O sea, hay que tener contactos con el mundo empresarial, ¿por qué toda la gente tiene que tener contacto con el mundo empresarial? Totalmente. O si no, tienes que recurrir a un corredor, ¿cómo se llama? Un broker, que además está negado ante el mismo sistema. Sí. No debe haber, pero los hay, entonces se pagan por debajo y sin ningún reglamento. El reglamento internacional, los usos y costumbres dicen que el broker gana 5%. Aquí llegan a ganar totalmente hasta el 20%. O sea, estamos en un modelo que solo lleva, si no a la extinción del teatro, porque no lo creo, pero sí a su pauperización y su debilitamiento. Entonces yo pienso que es el tiempo de revisar las políticas públicas, también las políticas de los propios grupos artísticos, y la relación con los públicos, y creo que esa es una tarea urgente. Totalmente. Pues coincidimos absolutamente contigo y te agradecemos muchísimo. La entrevista ha sido un placer y un honor tenerte en nuestro programa, Mario. ¿Hay alguna frase, alguna reflexión con la que te gustaría cerrar esta conversación?
Pues simplemente que sigamos haciendo teatro y sigamos trabajando para la gente que vaya a verlo. Perfecto. Muchas gracias, Mario. Estamos en contacto. Un beso. Gracias. Dale. Gracias. Les vaya muy bien. Gracias, igual, maestro. Chao. Esta semana recomendamos Hoy les recomendamos ver la obra Algo de Ricardo, que desarrolla asuntos de poder, traición y ambición del clásico shakespeariano Ricardo III, trasladándonos a un mundo teatral y social donde la empatía cede ante el ego. Se trata de un monólogo escrito por el aclamado dramaturgo uruguayo Gabriel Calderón, dirigido por Itari Marta y protagonizado por Ricardo Reynó, que se presenta los martes y miércoles a las 20:30 horas hasta el 17 de diciembre en el Foro Shakespeare, que se encuentra en Zamora, número 7, Colonia Condesa. Algo de Ricardo es una sátira feroz sobre el poder, el ego y las estructuras que aplauden la ambición desmedida. A través de la historia de un actor que se pierde entre su vocación, la obra cuestiona el sistema teatral y su precariedad, al tiempo que refleja un mundo repleto de Ricardos, donde la corona es un espejismo. Esta obra no solo habla del teatro, sino de cómo todos, en algún momento, buscamos coronas que no existen. Invito al público a que se deje atravesar por esta sátira, porque aquí no hay respuestas fáciles, solo preguntas que muerden, comenta Itari Marta, directora de la puesta en escena. Tenemos 5 pases dobles para ver Algo de Ricardo el miércoles 19 de noviembre a las 20:30 horas en el Foro Shakespeare. Para obtenerlos, manden mensaje al número de WhatsApp 55 12 33 29 15. Les pedimos por favor tomar en cuenta a quienes escuchen la retransmisión del día miércoles que es posible que ya se hayan otorgado las cortesías ofrecidas durante nuestro programa del martes. Muchas gracias. Nos encontramos la próxima semana a la misma hora por las frecuencias de Radio Educación. O en las butacas de algún teatro. O arriba del escenario. Soy Alegría Martínez. Y yo, Sergio Bonilla. Hasta las próximas resonancias íntimas del teatro. Participamos en el equipo de producción Servicio Social, Gerson Muñoz, Jocelyn Reyes y Yael López. Ingenieros, Fortino Longines y Alejandro Ramírez. Alma Lilia Martínez en la asistencia y musicalización. Guión y conducción de Alegría Martínez. Reportaje y conducción de Sergio Bonilla. En una producción y coordinación general de Laura Elena Padrón para Radio Educación.